tema que me han encomendado es a las normas que regulan la propiedad intelectual en la legislación colombiana. Ante todo, pues vamos a concretar, que ya mis antecesores lo han mencionado, que los derechos de propiedad intelectual sean entendidos como aquellos que permiten al creador o al titular de una patente, marca o derecho de autor gozar de los beneficios que derivan de su obra o de la invención realizada en relación con una creación. Estos derechos están consagrados en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que contempla el derecho a beneficiarse de la protección de intereses morales y materiales resultantes de la autoría de las producciones científicas, literarias o artísticas. La Constitución Política de Colombia, igualmente creo que el doctor Omar lo mencionaba, en su artículo 61 dispone que el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. Asimismo, el Código Civil colombiano, expedido a finales del siglo XIX, ya incluía en el artículo 671 la protección de este tipo de propiedad, señalando que sobre las creaciones del intelecto se ejerce derecho de dominio, pero aclarando que dadas sus particulares características debían ser objeto de leyes especiales. Dada entonces la naturaleza especial de estos derechos, están rodeados de una serie de garantías consagradas en la legislación internacional y la nacional, pudiendo afirmarse sin lugar a dudas que es una de las ramas del derecho en la que existe prácticamente uniformidad legislativa a nivel mundial. Pero para entender el alcance de esta legislación especial, creo necesario hacer un recuento histórico de cómo nace la protección de este tipo de bienes y cómo ha sido su desarrollo hasta el momento actual. Es preciso iniciar recordando que desde la antigüedad el hombre ya daba muestras de su talento artístico, como lo evidencian las pinturas rupestres que datan de la época prehistórica y muchos siglos después las obras clásicas griegas y romanas que aún persisten y de las cuales nos maravillamos constantemente. Pese a lo anterior, no existe evidencia de que la protección de estas singulares obras contase con una normatividad específica, dado que la normatividad general se entendía como suficiente para garantizar su protección. Implica lo anterior que se protegían como una propiedad común, pero sin que se tuviera conciencia acerca de que debía ser protegida la creación en sí misma y no el soporte material en el que se plasmara. En la temprana y alta Edad Media debe destacarse el papel que desempeñaron las comunidades religiosas y los reyes de la época, bajo cuya protección se crearon las grandes obras literarias y artísticas que nos han sido legadas, las que por otra parte no corrían el riesgo de ser copiadas, puesto que si bien no existían normas que castigaban el plagio, las sanciones morales eran suficientes para desestimar esta práctica. Lo anterior, aunado a las altas tasas de analfabetismo que se registraban para la época, circunstancia que restringía el acceso a este tipo de obras. La transición entre la Edad Media y la Edad Moderna da paso a la época conocida como Renacimiento, que marcó una notable diferencia dado el florecimiento de las ciencias y las artes y la difusión del humanismo como forma de ver el mundo. Es entonces cuando se abre paso la idea de proteger las creaciones del espíritu. La situación cambia igualmente en cuanto a las obras literarias con la invención de la imprenta en los inicios de la Edad Moderna, siglo XV, ya que la misma permitía pasar de las obras manuscritas y únicas a la reproducción mecánica de las mismas a un costo mucho más bajo. Pero ello conllevó también a que quienes invertían en costosos equipos para emprender esta tarea requirieran de algún incentivo que les permitiera recuperar el costo de su inversión. Es entonces cuando nacen los llamados privilegios reales, que no eran otra cosa que una autorización del rey para que un editor reprodujera de manera exclusiva una obra
los que luego se extendieron comprendiendo en esta protección no solo al editor, sino también al autor y sus herederos. En consecuencia, el primer esbozo de protección para la obra intelectual se concibe sin que se tenga claridad acerca de la real naturaleza de este tipo de creaciones, puesto que, como ya se señaló, esta protección cobijaba solo la facultad de los editores para reproducir la obra. Lo cierto es que con la imprenta, las obras manuscritas que antes solo estaban al alcance de unos pocos privilegiados, pudieron llegar a un número mayor de interesados, siendo entonces necesario tomar medidas que evitaran el plagio, las que en principio solo beneficiaron, como ya se decía, a los editores y solo luego de muchas luchas se extendieron también a los autores. Los primeros privilegios reales fueron concedidos en 1470, siendo uno de ellos el concedido por el Senado de Venecia en 1495 a un impresor que editó la obra de Aristóteles. Este sistema de privilegios que daba la sensación de quedar al capricho del soberano el conceder o no la protección, se reemplaza con el paso del tiempo por un sistema de protección legal, expidiéndose las primeras normas que regulan la materia, señalándose como el primer antecedente la ley del 10 de abril de 1710, conocida como Estatuto de la Reina Ana, expedida en Inglaterra para cobijar el derecho de autor a reproducir sus obras. Igualmente datan de esa época las primeras normas en torno a la protección de patentes. En cuanto a las marcas, los primeros esbozos de normatividad son anteriores, pero no porque se tuviera conciencia de que se trataba de bienes del comerciante y que debía garantizarse su uso exclusivo, sino como una manera de distinguir los productos que se originaban en los talleres medievales. Luego de Inglaterra, Estados Unidos con la Constitución de 1787 y Francia con los decretos 13 de 1791 y 19 de 1793 se ocuparon del tema, pero con perspectivas distintas. Pues mientras en Estados Unidos se limitaron a proteger el derecho a reproducir la obra, al igual que lo hizo Inglaterra, en Francia, dado el espíritu de la Revolución Francesa, se trabajó en diseñar todo un sistema que protege tanto al autor como a su obra, sistema que ha sido adoptado por los países de tradición romano-germánica como Colombia. Nos encontramos entonces que ya para el siglo XX se contaba con un régimen legal de derechos de autor con las diferencias que se dejaron anotadas pues, entre el sistema de Common Law y el Civil Law, pero limitando a la protección que se brindaba dentro de cada país, lo que representó un claro inconveniente ante el crecimiento de la industria del libro, que llevó a pensar en la necesidad de crear instrumentos de naturaleza internacional que protegieran las obras tanto en el país de origen como fuera del mismo, aunado al hecho de que otras industrias florecieron al amparo de la industria literaria, como la industria cinematográfica, la fotográfica, la fonográfica, etc. Se suscribieron entonces tratados bilaterales que garantizan reciprocidad en cuanto a la protección por parte de los países firmantes, los que se tornaron en cierto momento insuficientes, por lo que fue necesario pensar en acuerdos multilaterales, y es así como nace el Convenio de París de 1883 en materia de propiedad industrial y la Convención de Berna de 1886 en relación con la protección de obras literarias y artísticas, los cuales conservan su vigencia con las modificaciones que les han sido introducidas a través de los años. Por otra parte, una vez se suscribieron los convenios de París y Berna, se crearon sendas oficinas encargadas de su administración, las que finalmente fueron fusionadas en 1893, creando la llamada BIRPI, Oficina Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, la que en 1967 se convirtió en la OMPI, que pasó a ser parte del sistema de Naciones Unidas y que además de administrar los convenios de Berna y París, administra los demás tratados internacionales en materia de propiedad industrial. Ahora bien,
Con la irrupción en la escena del fenómeno globalizador, se evidenció la innegable relación entre el comercio y la protección a la propiedad intelectual, por lo que esta pasa a ser un tema fundamental en los tratados de libre comercio, y es así como la suscripción del tratado que culminó la negociación de la Ronda de Uruguay, que determinó el nacimiento de la OMC, se vio condicionado a la suscripción del anexo que se conoce como ADPIC, relacionado con los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio. El acuerdo sobre los ADPIC recoge los principios ya consignados en el Convenio de París y de Berna, por lo que contiene los mínimos de protección que los miembros de la OMC deben establecer en materia de propiedad intelectual, conteniendo precisas obligaciones en este sentido, las que en consecuencia obligan a los países signantes, so pena de las sanciones que puedan ser aplicadas por el organismo multilateral. Ahora bien, siendo que el acuerdo sobre los ADPIC es un acuerdo de normas mínimas, permite a los países miembros prestar una protección más amplia a la propiedad intelectual si así lo desean. Es así como se ha tomado conciencia sobre la necesidad de que a nivel mundial se garanticen unos estándares mínimos de protección a la propiedad intelectual, y de ahí que este aspecto sea tal vez el que más homogeneidad presenta en cuanto a las normas que lo regulan a nivel internacional. En efecto, los tratados que administra la OMPI y el acuerdo ADPIC son fundamentales para garantizar que todos los países que hacen parte de la ONU y de la OMC armonizan su legislación sobre el tema, de tal manera que las diferencias son más operativas que sustantivas. Otra evidencia de esta innegable relación se patentiza en los llamados esquemas de integración, que vieron su nacimiento a mediados del siglo XX y mediante los cuales diferentes países que comparten situaciones económicas, geográficas, de idiosincrasia, etcétera, deciden unirse a fin de ser más fuertes al negociar en el mercado global, independientemente del grado de integración que acuerden o alcancen. Dentro de estos esquemas se hace necesario regular de manera uniforme aquellos temas sensibles e indispensables para la integración, dentro de los cuales se incluye, como es obvio, el tema de la propiedad intelectual, pues solo si se garantiza una debida protección es posible eliminar las distorsiones en el área de libre comercio, unión aduanera o mercado común, dependiendo del nivel de integración a que se haya avanzado. Colombia no fue ajeno a este nuevo modelo de participar en el orden internacional, y en el año de 1969, junto con Chile, Ecuador, Perú y Bolivia, se dio nacimiento a la Comunidad Andina de Naciones, mediante el llamado Acuerdo de Cartagena, del que luego se retirara Chile para ingresar Venezuela, país que finalmente abandonó el esquema en el año 2006, por lo que actualmente solo está conformado por los 4 restantes países. Como ya se dejó anotado, al ser el tema de la propiedad intelectual sensible para estos acuerdos, que en principio son comerciales, pero que abarcan otros ámbitos de los conglomerados sociales involucrados, se decidió por parte de los países involucrados en el esquema que las normas que regularan los derechos sobre bienes inmateriales serían supranacionales. Fue así como se expidieron la decisión andina 344 de 1993 en materia de propiedad industrial, la que posteriormente fue derogada por la decisión 486 del 2000, que se expidiera para dar cumplimiento a los compromisos que los 4 países integrantes asumieron al suscribir el acuerdo ADPIC al cual hemos hecho referencia. En materia de derechos de autor, se expidió la decisión 351 de 1993, que aún se encuentra vigente y sobre la cual se ha señalado que anticipó lo que era objeto de discusión y posteriormente fue aprobado en el acuerdo ADPIC. En materia de nuevas variedades vegetales, se expidió la decisión 345 de 1993, que igualmente se encuentra vigente. Implica lo anterior que actualmente en nuestro país
las normas que rigen la propiedad intelectual son normas supranacionales, es decir, las decisiones andinas que antes dejamos anotadas, las que son reglamentadas a nivel interno por normas nacionales que en ningún momento pueden contravenir lo ya dispuesto en las decisiones. En efecto, es importante recordar la naturaleza jurídica y características de estas normas andinas. El Acuerdo de Cartagena establece, en primer lugar, que estas decisiones andinas tienen preeminencia sobre las normas internas, lo cual implica que si bien no derogan la legislación interna, en caso de contradicción se aplican con prelación a la misma, siendo por otra parte inmodificables e inderogables por parte de los países miembros. Igualmente se dispone que estas normas son de aplicación directa, es decir, que no requieren ratificación para ser incorporadas a los ordenamientos internos de los países miembros. El Acuerdo de Cartagena garantiza igualmente la aplicación uniforme de las decisiones andinas en los 4 países miembros al establecer la figura de la interpretación prejudicial por parte del Tribunal Andino de Justicia, en virtud de la cual, cuando cualquier autoridad de cualquiera de los cuatro países tenga que dar aplicación para resolver determinada controversia, a una disposición andina, antes de fallar, debe solicitar la interpretación de la norma al Tribunal Andino, so pena de acarrear nulidad del proceso. Esto no implica que el Tribunal Andino decida de fondo, ya que su intervención se limita a interpretar la norma, interpretación que se torna obligatoria para el operador jurídico que esté decidiendo el caso concreto. Tenemos entonces que en materia de derechos de autor, como ya lo decíamos, se aplica actualmente la decisión 351 del 93 que señala los principios mínimos de protección para las obras literarias, artísticas y culturales. A nivel interno rigen la Ley 23 del 82 y la Ley 44 del 93, modificadas por la Ley 1915 del 2018, en lo que no contravengan la decisión andina y las restantes normas que la reglamentan. En materia de propiedad industrial, rige la decisión 486 del 2000 y los decretos reglamentarios que regulan el procedimiento interno para la obtención del reconocimiento de estos derechos. Finalmente, en materia de nuevas variedades vegetales, conserva vigencia la decisión 345 del 93, al igual que las normas que permiten al Instituto Colombiano Agropecuario efectuar el reconocimiento de los derechos de obtentor que la misma contempla. Ahora bien, aparte de estas normas que regulan el reconocimiento de los derechos intelectuales, también rigen las normas que garantizan el respeto de estos. Así entonces, se ha consagrado su protección desde el campo civil, consagrando acciones tendientes a la reparación de perjuicios cuando estos derechos fueren violados, incluyendo la llamada acción reivindicatoria cuando el derecho en cuestión haya sido despojado. Igualmente se sanciona la violación de estos derechos, incluyendo tal conducta como competencia desleal, según lo regula la Ley 256 del 96. En cuanto atañe al tema de estas jornadas, igualmente se ha consagrado como delito la violación de este tipo especial de derechos, dada su importancia para el desarrollo económico y social del país. Pero es que además el país se encuentra obligado a sancionar desde el campo penal la violación de este tipo de derechos. En efecto, el acuerdo ADPIC, que fue suscrito por Colombia y ratificado igualmente, al cual ya hemos hecho referencia anteriormente y que fue incorporado a la legislación colombiana mediante la Ley 170 de 1994, en su artículo 61, ordena a los países firmantes a sancionar penalmente la infracción de estos derechos, con penas de prisión y pecuniarias suficientemente disuasorias. De ahí que, cumpliendo con el mandato anterior, nuestro Código Penal consagra una serie de tipos penales que configuran como delito la comisión de infracciones contra los derechos intelectuales.
señalando penas privativas de la libertad acompañadas de multas y otras penas accesorias que han sido establecidas tomando en consideración el bien afectado y el perjuicio que su lesión causa. Así entonces, el legislador ha considerado como delito las conductas violatorias de los derechos de autor y los derechos conexos, con lo cual se protege al autor y sus herederos, así como la obra objeto de su creación. Es declarar que en este campo el derecho nace desde que la obra fue expresada por cualquier medio, sin que el registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor sea obligatorio, por lo que pese a no existir el mismo, si se usurpan los derechos de autor del titular de los derechos de autor, la conducta debe ser sancionada tanto penal como civilmente. En el campo de la propiedad industrial, se incluye la protección penal tanto a las llamadas nuevas creaciones, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazados de circuitos integrados y los llamados secretos empresariales, así como también a los signos distintivos, marcas, lemas, nombre comercial, enseña comercial e indicaciones geográficas. En este campo, a diferencia de los derechos de autor, el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio es constitutivo. Es decir, salvo el caso del nombre comercial, la enseña y los secretos empresariales, si no hay registro, no hay derecho. En esa medida, las normas sancionadoras solo serán de aplicación si el derecho ha surgido a la vida jurídica, mediante una resolución de la SIC reconociendo el mismo. Finalmente, se consagran como delitos las conductas violatorias de los derechos de obtentor, de quien mediante biotecnología ha logrado una nueva variedad vegetal homogénea y estable. Igualmente, como en el caso anterior, el registro ante el ICA es obligatorio para que surja el derecho, por lo que en consecuencia solo a partir de entonces el obtentor será beneficiado con la protección penal. Una vez efectuada una introducción a grandes rasgos de lo que es este fascinante campo de la propiedad intelectual, serán los maestros del derecho penal los que nos ilustrarán sobre la forma en que el Estado colombiano ha abordado el mandato de proteger penalmente este tipo de derechos. A todos, gracias por su atención.